que ya lo sabe todo antes de empezar, sino el que realmente hace investigación para aprender. Y este es el problema, que en las ciencias sociales muchas veces hacíamos trampa. Y íbamos a probar lo que ya había dicho Marx. Eso no aumentaba el conocimiento de nada. Pues ya lo sabíamos, o sea que la clase dominante domina, anda que no. Y después, como resulta que no había espacios, dominaba la misma clase dominante en Colombia que en Uruguay, estamos fregados. Todos los medios de comunicación eran igual de dominantes. Esa fue una de mis peleas con Matelar desde el comienzo. Colombia no tiene la radio que tiene Argentina. O sea, la manera como se apropió de la radio argentina supone una historia de una cultura política distintísima a la cultura política colombiana y a la cultura política chilena. El único país con partidos viejos era Chile. Ya había una cultura política del siglo XIX, había teatro obrero del siglo XIX. En Colombia no había nada de eso. ¿Cómo va a decir que Colombia se apropió de la radio como se apropió? Tiene sentido. Entonces, te digo, es muy peligroso el concepto de experimentación por esto, porque está muy ligado a manipulación. Claro, cuando uno dice la manipulación del riñón del conejo, nadie se escandaliza. O la manipulación del riñón del ratón. Obvio. Se lo sacamos, se lo cortamos, le metemos un montón de venenos, lo volvemos a cerrar, vamos a ver qué diablo le pasa, a ver si explota o le da un ojo, un tercer ojo, o sabe Dios qué. Pero cuando estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de otro sentido de ciencia. Ahora, sí hay un punto que es interesantísimo hoy, y es qué posibilitaría algo que va a llegar a ser etnografía virtual. Yo sí creo. Y ya hay experimentos de etnografía, de hacer investigación a través de redes, a través de blogs, a través de chat, a través de grupos de discusión. O sea, en el fondo son métodos de las ciencias sociales, pero pasados al mundo virtual, donde el tipo de público, la relación con el público es distintísima. O sea que yo sí creo que del otro lado, lo que hablábamos de simulación, yo creo que sí va a poder haber una serie de posibilidades enormes si las ciencias sociales se arriesgan a imaginar una etnografía que no sea sentarte alrededor del fuego con los indígenas para que te cuenten sus historias, ¿sí? Sino meterte en este tráfico de Facebook, por ejemplo, meterse en Facebook y empezar a hacer análisis ahí de toda la riqueza y todo el morbo que hay ahí metido en imágenes, en relatos, Yo creo que sí hay algo más cercano a la simulación y a experimentación, pero en este sentido que decíamos antes. ¿Por qué? Porque habrá que contar con la gente. O sea, yo no puedo impunemente ahora coger la información que ha metido alguien allá desde el punto de vista de conversar con sus amigos y ahora hacer de eso una especie de banco de datos del cual yo soy dueño. Ahí va a haber que crear unas reglas de juego, porque si no, también es una manera de explotar el conocimiento de los demás. Profesor, sin querer abusar de... ¿Le parece que hacemos la última pregunta? Bueno, muy bien. El joven había pedido, si por favor le pueden alcanzar el micrófono, o usted puede acercarse al micrófono, si fuera tan amable. Prender. No. Asistencia técnica, por favor. Alguien que ayude. Ni hablar. A ver, eso, Laurita. Hola. Ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marcos de la Universidad de la República. Quería preguntarle al señor Barbero en relación hacia dónde está apuntando la brújula de la investigación en comunicación con respecto a estos temas. ¿De qué manera articula la hegemonía audiovisual de los medios con respecto a la globalización como un elemento educativo? Gracias. Vamos a decir.
¿De qué forma articula la hegemonía, la globalización en la ¿De qué educación? manera hegemonía la hegemonía audiovisual, de qué manera la hegemonía audiovisual de los medios articula con la globalización y esta como un elemento educativo? O sea que sería algo así como la educación en la globalización y la hegemonía de la imagen como forma de vehículo educativo, ¿así? Exactamente, exactamente. A ver, hablaba en una de las entrevistas que me hicieron esta mañana de cómo la escuela, nuestra escuela secundaria, primaria, secundaria, después de 2 siglos de existencia de la fotografía, no ha asumido la cámara fotográfica como un lenguaje expresivo, creativo para contar historias. O sea, han pasado 2 siglos de existencia de la fotografía y la escuela no se ha enterado. ¿Por qué? Porque la escritura tampoco es un lenguaje expresivo. La escritura es para hacer tareas, no para ser ciudadano. Y ese es un problema. El problema es que se nos ha enseñado a hacer cosas como se hacen en la escuela, no lo que me va a posibilitar a mí hacer eso después como ciudadano, como sujeto autónomo, que pienso con mi cabeza. Entonces, ahí es donde entra el cliché de la imagen. Ah, mire, es que aquí hay un agujero. Oiga, esto era premeditado. Hay una trampa aquí. No, cuidado que se está poniendo más en el agujero. Bueno. La rueda en el aire. Había justo una separación aquí de las... Mira, a lo que voy es a lo siguiente. La imagen tiene toda esta historia, esta vieja historia, de ser lo contrario que el conocimiento. A lo cual no ha ayudado nada el eslogan famoso de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque ha reforzado a los defensores de las palabras de que la imagen es una porquería, porque no sirve sino para manipular a la gente para que compre lo que no necesita. Entonces, lo que estamos planteando es otra cosa. Una cosa es la imagen en términos fuertes, en términos de marketing. O sea, hoy día sabemos que Coca-Cola invierte, oigan bien, el 80% en la imagen de Coca-Cola, 20% en producir ese líquido de color café que llaman Coca-Cola. O sea, cuesta 1000 veces más la permanente transformación de la imagen para que siga viva que el producto. Entonces, ahí hay un campo que es fundamental en la globalización. Y es lo que ha escrito Apadurai. Y es que las imágenes van de norte a sur y los migrantes van de sur al norte. Y para las imágenes no hay aduanas y no se necesitan visas, pero para los migrantes sí. Este es un tema sobre imagen y globalización de primera calidad. ¿Sí? O sea, hoy día la gran inversión está en la imagen. O sea, tú vendes y tú logras que la imagen siga fresca, siga viva, siga seductora, aunque el producto después sea una porquería, porque la gente acaba creyendo a la imagen. Sin duda habrá que acaba creyéndola. O sea, no nos metamos mentiras. La gente cree en las imágenes. Porque, como han demostrado ya serios psicoanalistas y filósofos, nuestra capacidad de creer es infinita. Y sobre todo, creer que somos lo que no somos. Es una maravilla. O sea, en eso está la cultura. Según Edgar Morin, la cultura es el espacio que media entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser, o nos creemos que somos. Entonces, ahí hay un tema. El otro tiene que ver con la educación. Y ahí el desafío es este,
la educación, nuestro sistema educativo, ha sido anti-imagen. Se ha defendido como ha podido de la imagen. Cuando yo era niño, debajo de las pocas imágenes que había en los libros, decía lo que era. O sea, estaba Isabel la Católica, y debajo decía Isabel la Católica. O sea, no sea que yo fuera a ver allí a Brigitte Bardot. Porque a lo mejor podía tener tanta imaginación que... No, me decían muy bien, no solo lo que había, sino el sentido que eso tenía. ¿Por qué? Porque la imagen es polisémica. Es polisémica. Y por tanto es subversiva. No tiene una sola significación. Y viendo a Isabel la Católica un poquito desnudada, pues yo podía soñar cualquier cosa. Entonces, en términos de educación, la educación ha peleado todo el tiempo con las imágenes. Las ha supeditado todo el tiempo a la letra. La letra es la que nos explica lo que es la imagen. Y tuvo que venir Foucault para decir, miren, lo que hay en las Meninas de Velázquez, 1000 libros nunca dirán ni el 5% de lo que eso ha dicho a millones de gente. Porque el lenguaje de la pintura es un lenguaje y el lenguaje de la escritura es otro lenguaje. Y los lenguajes dicen unas cosas, algunas, de los otros lenguajes, pero otras no. Entonces yo diría que el campo de la imagen es un campo de desafío al sistema escolar muy fuerte. Una cosa, repito, es lo primero. Una cosa son, lo que hablábamos antes, las imágenes que las transnacionales hacen de nosotros. Eso es un tema. O sea, cómo nos utilizan ellos mismos para vender cosas. Nos utilizan a nosotros, como seres exóticos, como países extraños. Otra cosa es el problema de que la gente, viviendo en una sociedad plagada de imágenes, salga de la escuela primaria y secundaria sin saber leer imágenes. Ese es un problema. Para mí es un problema muy grave que la gente aprenda mucho, con mucho ardor, a leer a Balzac. Me parece muy bien. A mí me encanta Balzac. Pero me parecería tan importante o más que aprendieran a leer cómics y aprendieran a leer cine y sobre todo aprendieran a leer noticieros de televisión para diferenciar entre un noticiero puramente ventrílocuo, en el que no habla sino la voz de su amo, a un noticiero donde quepa país. Entonces, la cuestión de la imagen para la educación hoy día, y esto sobre todo en Latinoamérica, esto es absurdo, porque nuestros países han sido la batalla de las imágenes. Hay un libro que les recomiendo, de Serge Grushinsky, que es un antropólogo francés, La batalla de las imágenes. Está traducido por el Fondo de Cultura Económica. Y es, desde los principios de la colonia, cómo los indígenas tenían montones de imágenes. Entonces los franciscanos, al ver esto, dijeron, no les podemos dar imágenes del catolicismo porque las vuelven ídolos todas. Y entonces hace toda una historia hasta llegar a las telenovelas de Televisa, pasando por los murales, por el muralismo mexicano, y pasando por los jesuitas que hicieron todo lo contrario. Los jesuitas no solo aceptaron las imágenes, sino que aceptaron que una imagen hacía milagros, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo que quiero decir es que para América Latina es muy importante porque en nuestra cultura la imagen ha sido muy rica y el barroco latinoamericano, tanto en términos de imagen como en términos de música, ha sido de una riqueza enorme, que no tiene nada que envidiar a los europeos, aunque fueran ellos los primeros que iniciaran eso. El problema es que el sistema educativo no ha asumido la imagen como un mundo de aprendizaje, como un mundo de formación de ciudadanía, sino que lo ha dejado ahí como un campo o bien artístico y entonces para unos poquitos, o como un peligro porque las imágenes son peligrosísimas. Bueno, hasta otro día. Muchísimas gracias.